el análisis de la Unión Europea. La primera pregunta sobre la infografía nos dice, ¿qué nuevas razones pueden señalarse para justificar en el siglo XXI la continuidad del proyecto europeo de integración? Primero, aumento de la influencia global. A medida que el mundo se vuelve más globalizado, la integración europea puede ayudar a fortalecer la posición de Europa en el escenario internacional. Segundo, fomentar la paz y la estabilidad. La integración europea ha sido un factor clave en el mantenimiento de la paz y la estabilidad en Europa durante décadas. El proyecto europeo ha creado una red de relaciones políticas y económicas y culturales que han unido a países que antes estaban en conflicto. Tercero, resolver problemas comunes. La integración europea ha permitido que los países trabajen juntos para abordar problemas comunes como el cambio climático, la inmigración, el terrorismo y la pobreza. El segundo punto del taller de la infografía nos dice, señale y explique en qué consiste la tesis de la crisis del sistema de gobernanza del euro. Esta tesis sugiere que el sistema de gobernanza económico de la zona euro ha enfrentado serios desafíos desde su crisis en 2008, lo que ha generado una crisis más amplia en la integración europea. A continuación vamos a respaldar esta tesis desde unos argumentos. Primero, desafíos en la toma de decisiones. El primer factor de la tesis, crisis del sistema de gobernanza del euro, se relaciona con los desafíos que han enfrentado los líderes de la Unión Europea para tomar decisiones y actuar de manera efectiva. Segundo, fallos en el diseño institucional. El segundo factor se relaciona con fallos en el diseño institucional del sistema de gobernanza del euro, en particular la creación del euro y la zona euro no se acompañaron de los mecanismos institucionales adecuados para manejar crisis económicas y fiscales. Tercero, desafíos políticos y sociales. La austeridad fiscal y otras medidas impuestas por la Unión Europea y el FMI para abordar la crisis han generado tensiones políticas y sociales en varios países miembros de la zona euro. En particular, las políticas de austeridad han llevado a un aumento del desempleo, la pobreza y la desigualdad en algunos países. El tercer punto. Sí, ¿en qué consisten los conceptos de legitimidad de input y legitimidad de output? ¿Y cuál es su implicación en el debate sobre el futuro de Europa, de la Unión Europea? Según la conferencia del futuro de Europa, es un proceso que busca involucrar que los ciudadanos estén involucrados dentro de la Unión Europea en un diálogo sobre el futuro de la misma. En la formulación de las recomendaciones políticas, este proceso se lanzó en mayo del 2021 y para entonces se esperaba que durara hasta la primavera del año 2022. En cuanto a los conceptos de legitimidad de input y legitimidad de output, eso se refiere a las dimensiones diferentes de la legitimidad en el contexto de la Unión Europea. La legitimidad de input se refiere a la legitimidad de los procesos y procedimientos que se utilizan para tomar decisiones políticas en la Unión Europea, y esta dimensión de la legitimidad se relaciona con la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas. En otras palabras, la legitimidad de input se preocupa por los ciudadanos y que para que tengan la oportunidad de influir sobre las decisiones políticas dentro de sus vidas. Por otro lado, la legitimidad de output se refiere a la legitimidad de resultados de las políticas implementadas por la Unión Europea. Esta dimensión de la legitimidad se relaciona con la efectividad y la eficiencia de las políticas implementadas, así como con su capacidad para resolver los problemas y desafíos que enfrentan los ciudadanos. En el debate sobre el futuro de la Unión Europea, la cuestión de la legitimidad es central porque la Unión Europea enfrenta críticas sobre ambas dimensiones de la legitimidad. Por ejemplo, algunos de los argumentos de la Unión Europea carecen suficiente legitimidad de input y otros dicen que carecen de suficiente legitimidad de output. En este sentido, la conferencia sobre el futuro de Europa busca abordar estas preocupaciones al involucrar a ciudadanos en todo el continente en un diálogo sobre el futuro de la Unión Europea. Se espera que este proceso ayude a mejorar las legitimidades de input de la Unión Europea al dar a los ciudadanos la oportunidad de influir en las decisiones políticas. Bueno, como siguiente punto, la conferencia sobre el futuro de Europa se centra en una amplia gama de temas relacionados con el futuro de la Unión Europea. A continuación mencionaremos cuatro de los temas principales que abordan la conferencia junto con algunas de sus debilidades o críticas. El cambio climático es uno de ellos y el medio ambiente, uno de los temas principales de la conferencia en el cambio climático y la protección del medio ambiente. Como segundo, la economía y empleo, otro tema importante es el de la economía y el empleo entre la Unión Europea. Sin embargo, algunos argumentan que la conferencia no ha abordado adecuadamente la necesidad
posibilidad de un cambio radical en la economía de la Unión Europea. Como tercero, la democracia y los derechos fundamentales. La conferencia también se centra en una cuestión de democracia y de derechos fundamentales en la Unión Europea. Y algunos críticos argumentan que la conferencia no ha abordado adecuadamente los desafíos a la democracia y los derechos fundamentales dentro de la Unión Europea. Como último, la política exterior y defensa, otro tema importante, eh, que es la política exterior y la defensa dentro de la Unión Europea. Bueno, ¿qué punto tienen en común o encuentro de la crisis de la euro y conferencia sobre el futuro de Europa? Es que ambos están relacionados con el futuro sostenible de la Unión Europea. Por otro lado, la conferencia sobre el futuro de Europa se centra en forma de que la Unión Europea pueda fortalecer su democracia y aumentar la legitimidad ante los ciudadanos europeos. En resumen, tanto la crisis del euro como la conferencia sobre el futuro de Europa tienen como objetivo abordar cuestiones críticas para el futuro de la Unión Europea, desde la gobernanza económica hasta la democracia. Y la legitimidad. Ambos destacan la necesidad de tomar medidas para garantizar que la Unión Europea sean sostenibles y relevantes en un mundo cambiante. A continuación, mi compañero les hablará sobre la gráfica. La siguiente gráfica habla sobre el apoyo de los europeos al euro y al euro. En primera instancia están algunos países miembros donde se ve que la mayoría está a favor de la Unión Europea, pero ya en la gráfica del euro hay ya bastante diferencia donde muchos no están de acuerdo con esta unión monetaria. Gracias.